Último tema que vamos a revisar que tiene que ver con extracción. Ya revisamos extracción por lotes, extracción continua y el último se llama extracción diferencial y tiene que ver con lo siguiente, realizar la extracción en una columna de extracción. En esta columna la vamos a operar a contracorriente como siempre para que sea más eficiente. Y por un lado vamos a entrar a meter la solución acuosa que tiene el soluto de interés, cierta concentración de entrada vamos a llamarlo ya, nada más para especificarlo, y en contracorriente entraría el solvente orgánico que puede llevar algo ahí de soluto. ¿Sí? Entonces se van a contactar dentro de la columna y va a ocurrir extracción. Conforme el solvente orgánico va avanzando en la columna, eventualmente va a salir con cierta concentración que voy a llamar nada más aquí para ejemplificarlo X1. De hecho este la voy a llamar 0 y va a salir el solvente acuoso con una concentración que voy a llamar Y1. ¿Sí? La premisa de la extracción diferencial es que las concentraciones de las corrientes que salen no alcanzan el equilibrio, es decir, esta concentración y esta no están en equilibrio. Sin embargo, la extracción se va a realizar, no necesitamos alcanzar el equilibrio para extraer un material. ¿Sí? Entonces a esto se le llama extracción diferencial y se realiza en una columna. Entonces, bajo esa consideración, lo que sale no alcanza el equilibrio. ¿Qué pasa dentro de la columna? Dentro de la columna pues vamos a tener, pensemos que está la siguiente situación, que tenemos una burbuja de solvente, puede ser cualquiera, nada más para representar, vamos a decir que este es el solvente orgánico, este es M, y afuera está el solvente acuoso. Si esto es el soluto, pues lo que perseguimos pues es que se transfiera del solvente acuoso al orgánico, o pudiera ser al revés, ¿no? Esto es irrelevante, la dirección es irrelevante, pero estamos representando este proceso que es el más común. ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos aprendido en cursos anteriores, específicamente en transferencia de masa, este proceso pues es un proceso de transferencia de masa, es que hay una capa límite que rodea a esta burbuja y que es donde se verifica entonces el proceso convectivo de transferencia de calor, de transferencia de masa. Y lo que aprendimos en transferencia de masa en fenómeno de transporte es, pues aquí hay cierto coeficiente convectivo que lo voy a llamar Kc. ¿Sí? Y la velocidad entonces con la que movemos el soluto pues tiene que ver con la velocidad a la que ocurre este desplazamiento, pues tiene que ver con ese proceso convectivo y el valor de la resistencia asociado a Kc. ¿Sí? Bueno, eso lo aprendimos en transferencia de masa y lo vamos a aplicar para describir en particular la extracción diferencial. Vamos entonces a... Ya establecimos que no se alcanza el equilibrio. Aun cuando... Bueno, voy a representar otra vez aquí la columna de esta manera. Vamos
vamos a tener entonces la columna, la alimentación de la solución acuosa va a entrar por acá, el eje Z va a empezar aquí, de tal manera que la columna tiene una longitud L y es ahí por donde entra la solución acuosa que vamos a extraer, y YL va a ser la concentración de soluto en esa corriente. Va a ir bajando esa concentración hasta la concentración de salida que en la solución acuosa, que va a ser Y0, y en sentido contrario, como establecimos, pues entra el solvente orgánico, que va a empezar en X0 su concentración y va a subir hasta cierta concentración que le vamos a llamar XL. ¿Sí? Ya establecimos que XL y Y0 no están en equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces podemos hacer, esto va a representar a nuestra columna. Podemos hacer entonces un balance de masa global. Lo voy a escribir aquí a este lado, balance de soluto global. Y para el caso que hemos estado revisando, donde no entra soluto con el solvente orgánico, entonces entradas de acuerdo al esquema que está aquí, pues solo habría una que sería RYL y dos salidas XL más RY0. De aquí, si resolvemos para X, pues vamos a obtener esta expresión. Sí, como es un proceso, sigue siendo un proceso continuo, pues R es flujo volumétrico de la solución acuosa y E pues es el del solvente orgánico. Bueno, entonces a esta ecuación llegamos bueno, no, a esta ecuación no llegamos. Voy a borrar esta parte, nada más tendríamos el balance de masa global. ¿Sí? Entonces aquí estaría esta ecuación. La otra ecuación, esta que borre, sale de lo siguiente, o se obtendría de lo siguiente. Obviamente dentro de acuerdo a lo que está acá, si en cualquier momento tú tienes una concentración de soluto Y, una concentración arbitraria, puesto que estás transfiriendo el soluto hacia el solvente orgánico, la composición acá en el solvente orgánico pues debe estar en función de esta, no son independientes, en el sentido de que la masa de soluto que pierdas de la solución acuosa pues debe ser la masa de soluto que ganas en el solvente orgánico. ¿Sí? Entonces debe haber una relación entre esas dos concentraciones, no son concentraciones en equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es partir la columna en esta posición, por ejemplo. Lo voy a hacer acá. Voy a dejar, entonces voy a hacer un balance, voy a partir la columna así. Las corrientes que salen aquí pues siguen siendo RY, bueno, la que sale RY0, la que entra EX0, que ya establecimos que es 0. Y aquí va a estar el corte. Entonces aquí entra una concentración arbitraria Y una concentración arbitraria, y sale una concentración arbitraria X. ¿Sí? Ahí es entonces, voy a hacer un balance de masa, balance de soluto, entre la entrada de la columna, que sería en este caso, no, más bien la salida, entre la salida, o entre la posición en Z igual a 0, que estaría de aquí, entre la posición en Z igual a 0
y otra posición arbitraria. Esa posición arbitraria pues sería este punto. Entonces hacemos el balance, igual entradas igual a salidas. Entonces RY0, esto es R, esto es M. Entonces para el caso este de X0 igual a 0, RY0, que es salida, es igual a las entradas, que serían RY. Pero me falta una aquí, una salida. RY0 sale. Perdón, RY0 salida más X por E, que también es salida. Y eso debe ser igual a la entrada, que sería R por Y. Déjenme revisar si el balance global no me equivoqué. Sería entrada y dos salidas. Si esto está bien. Bueno, entonces de esta ecuación voy a resolver para X. Y esta ecuación es entonces la que relaciona X con Y en cualquier posición de la columna. No son independientes de acuerdo a lo que ya establecía. Bueno, entonces ahí está. Ahora vemos para qué la vamos a utilizar. Pero eso relaciona. Lo que voy a hacer ahora es similar a como hacíamos en transferencia de masa, es tomar un elemento diferencial dentro de la columna de cierto espesor delta z. Ahí es más sencillo que lo que veíamos en fenómenos de transporte, porque solo vamos a analizar la convección en una sola dirección. Pero el procedimiento es el mismo que seguíamos antes. En ese elemento diferencial, aquí partiríamos la parte del solvente orgánico. Aquí estaría el solvente orgánico, aquí estaría el solvente acuoso. Y lo que voy a hacer es un balance, pero nada más en el solvente acuoso, donde hay una entrada y una salida. Y concentraciones pues que son diferentes. Aquí habría una YZ y acá entraría una Z más delta Z. Z más delta más delta Z. Entonces las concentraciones en esas dos posiciones son diferentes debido a que estás perdiendo masa de soluto hacia el solvente orgánico. ¿Sí? Entonces podemos hacer un balance de masa diferencial, balance de soluto en un elemento diferencial de volumen A por delta Z en la fase R. Bueno, esa A representa el área transversal de la columna. Área transversal, si es un tubo, pues es pi por radio al cuadrado. Entonces, en ese elemento diferencial vamos a hacer nuestro balance en estado estacionario. Entonces el primer término es un 0, que tiene que ver con la acumulación. La entrada de acuerdo al esquema que está por acá, es la entrada pues debe ser el flujo por esta concentración, mientras que la salida pues va a ser el flujo por esta otra concentración, y tienes otra salida que es la que está representada por esta flecha, el soluto que se pierde hacia la otra fase. ¿Sí? Entonces la entrada es R Y en Z más delta Z, sale R por Y en la posición Z,
pero también sale lo que se está transfiriendo hacia la otra fase, que voy a llamar R, y va a estar multiplicado por el área. Entonces esta R representa la velocidad de transferencia de A por unidad de volumen. Y por esa razón entonces estoy multiplicando aquí por el volumen para quitar esas unidades de volumen. Por la otra parte, las unidades, esta velocidad de transferencia pues son moles o masa del soluto de interés A por tiempo y por volumen. ¿Sí? Entonces por eso multiplicamos por el volumen. Y las unidades restantes pues, son moles o masa de A por segundo del soluto de interés. ¿Sí? Y esas son las más unidades que vamos a obtener acá. Si el flujo volumétrico es el metros cúbicos por segundo, las concentraciones son molares, pues obtenemos entonces moles por segundo. ¿Sí? Similar a lo que es en transferencia de masa, pues voy a dividir entre, en este caso, delta Z. ¿Sí? Y voy a hacer que delta Z tienda a ser 0 para obtener una ecuación diferencial para nuestro sistema, que va a ser esta. Entonces esta es nuestra ecuación de continuidad para esa especie que se está transfiriendo de una fase a la otra. Esa R que está ahí pues tiene que ver con lo que ya establecía antes, tiene que ver con R representaría a qué velocidad está pasando el soluto a través de la capa límite. Entonces aquí debería de estar R relacionado con un flux o cosas que veíamos en transferencia de masa. Esto es similar a aquí puedo utilizar lo que veíamos en absorción o la ecuación pues general de movimiento de masa por el mecanismo de convección, es decir, R lo puedo representar como ese coeficiente convectivo, un área y una diferencia de concentraciones. ¿Sí? Este es entonces el coeficiente convectivo asociado a esa capa límite que comentaba. Este es el área de transferencia por unidad de volumen, que es muy importante este término, más adelante doy detalles de él. Y nuestra diferencia de concentraciones, que debería de ser pues la concentración, en qué concentración hay aquí, qué concentración hay acá. A esta concentración de aquí pues la voy a llamar Y como la llamé acá, y esta de acá la voy a llamar YE, de tal manera pues que puedo escribir KC área y mi diferencia sería entonces Y menos YE. Bueno, hasta ahí vamos. Entonces si la sustituyo en esta ecuación de aquí, vamos a obtener de Y en dz es igual a menos KC por área entre R Y menos Y. Ahí se combinan entonces las dos ecuaciones. Por otro lado tenemos entonces la relación de equilibrio. Sí, porque en la interfase podemos considerar que el proceso siempre está en equilibrio. Entonces va a ser nuestro coeficiente de partición. Lo voy a escribir así. Esta Y es la misma que está por aquí. Entonces estas son las ecuaciones de nuestro sistema. Bien.
voy a poner aquí, es esta, nuestra relación de equilibrio. Esta de aquí, que relaciona X con Y, y el balance global. ¿Sí? Bueno, si combinamos todas esas ecuaciones e integramos esta, que es la que tiene un diferencial. Entonces voy a escribir la parte de la integración. Voy a hacer aquí. Entonces podemos integrar. Nos va a quedar, si separamos variables, pues quedaría z, aquí integraríamos de 0 a L. Y del otro lado vamos a obtener esto, R entre KCA por A, y la integral de y entre y menos y e. Y integraríamos de acuerdo al esquema de la columna de y0 a y l. Entonces esta sería la representación de la integración. Sustituyendo todas estas expresiones vamos a llegar a esta expresión. L es R entre KCA por A. Aquí aparece ya el coeficiente de partición también. El coeficiente, perdón, el factor de extracción. Y obtenemos la ecuación que representa a la extracción diferencial. Cualquier columna, cualquier arreglo, los arreglos de las columnas los pueden ver en la presentación de PowerPoint de este tema que está ahí en la plataforma. No importa el arreglo, todas están representadas por esta ecuación. F, pues ya saben que es el factor de extracción. Pero esta ecuación es la que diseña entonces las columnas estas de extracción. Todo, aquí ya está, pues está despejada para L, que aquí las condiciones de diseño o las preguntas de diseño serían, si no tenemos columna, pues que el diseño me diga de qué largo tiene que ser la columna, así como está despejada la ecuación. La otra cuestión es, si tenemos columna, conocemos la longitud y que entonces establecemos cuánto podemos extraer. En la otra, en la primera sería, no hay columna, yo fijo cuánto quiero extraer y calculo entonces qué longitud de columna necesito. En la segunda es, L es conocido y más bien la pregunta es pues cuánto podamos extraer. ¿Sí? Entonces todo eso sale de esta ecuación, las dos condiciones de diseño. No hay más ecuaciones. Ahí está el factor de extracción. Pueden establecer qué pasa. F ya establecimos con base a los otros procesos que debería ser un número pues, mucho mayor a 1 para favorecer esa extracción. Aquí solo un par de comentarios o algunos comentarios si vemos la ecuación, no la parte no lineal porque ahí está más complicado entenderlo, pero si pudiéramos hacer cálculos. Lo que sí es muy claro, por ejemplo, es si R es muy grande, es decir, si quieres procesar una gran cantidad de solución acuosa, pues la consecuencia es que pues L va a aumentar, va a tener que ser una columna grande, ¿sí? O pues tendrás que bajar el flujo si no quieres que sea tan grande. En el denominador de este primer término pues aparece el coeficiente convectivo, que como sabemos depende de la velocidad de R. Entonces también ahí está la dependencia de R metida. Y lo que sabemos es que a mayor velocidad, pues mayor coeficiente convectivo, ¿sí? Pero mayor velocidad también implica que una columna más grande, entonces ahí hay un compromiso, habría que establecer una vez que este coeficiente convectivo, como todos los que veíamos en transferencia de masa,
pues se pueden estimar con correlaciones y establecer efectivamente qué pasa con el flujo. Bueno, otra cosa que aparece aquí es esta área minúscula. El área mayúscula pues es el área de sección transversal de la columna, es un tubo, pues eso es muy sencillo de conocer. Del que tiene más relevancia es la A minúscula. Esa A minúscula, de acuerdo a lo que está acá arriba, pues es el área de transferencia por unidad de volumen. Es el área efectiva de este esquema. En el esquema este simplificado pues está una burbuja de un solvente disperso en el otro, pero en realidad tú tienes más burbujas, ¿sí? Entonces esa área minúscula representa todo el área externa de estas esferas en tu volumen de columna. Entonces mientras más esferas haya, tienes más área de transferencia de masa y la consecuencia es deberás de transferir la masa más rápido, ¿sí? Entonces vean el archivo de PowerPoint de este tema y ahí pueden ver cómo los sistemas de columnas, cómo generan el área, cómo hacen que haya muchas burbujas, a diferencia de que solo hubiera una burbuja gigantesca con un área reducida, ¿sí? Entonces vean cómo los sistemas hacen buscando incrementar el valor de esa A minúscula. ¿Por qué? Porque si incrementas el valor de A, disminuyes. Si incrementas A, pues disminuyes L, ¿sí? Disminuyes la longitud de la columna. Entonces vean el video para que vean. Algunos lo hacen de manera estática, sin movimiento, generan burbujas pequeñas. Otros sí tienen agitación. Los dos sistemas no importa si lo hacen sin gastar mucha energía o sin gastar ninguna energía o si metiendo un agitador, buscan incrementar el área específica para acelerar el proceso de transferencia de masa.